Buen día, mi nombre es Sebastián Moreno Mora y este es el trabajo práctico de salud animal, compuesto por Jimena Alexandra Garzón Muñoz, Gloria Yaneda Yala Palacios y el que les habla, Sebastián Moreno Mora. Bueno, este archivo se podrá encontrar el desarrollo de la práctica, en el cual habrá un amplio proceso y conocimiento sobre algunas enfermedades en bovinos y a su vez un control en la frecuencia cardíaca, respiratoria y de temperatura en un sujeto de prueba expuesto a una actividad física. En este archivo Drive se encontrarán los videos de dichos temas hecho por nuestras compañeras y yo. Y para finalizar, teniendo en cuenta la inducción dada por la universidad y por el tutor de la práctica, esta nos ayuda a entender un poco mejor el funcionamiento del cuerpo en situación de actividad física, la solución de problemas bovinos y cómo un medicamento puede llegar a diferentes partes mediante el sistema sanguíneo, ya sea intramuscular o sanguíneo. Muchísimas gracias. Para realizar la prueba mastitis o test de California, con el fin de medir las células somáticas que se encuentran en la leche, se necesita un reactivo y una paleta con 4 puestos para depositar la leche de cada una de las mamas por separado. La prueba consiste en tomar una pequeña cantidad de leche del pezón, esta es el primer chorro antes del ordeño, luego se vierte aproximadamente la misma cantidad de reactivo que de leche y se mezcla haciendo movimientos giratorios durante al menos unos 10 segundos. Para interpretar los niveles de infección mamaria se califica en 4 niveles según la gravedad de la infección. Se inclina la paleta para observar mejor la viscosidad de la reacción. En caso de haber una infección, podemos observar cómo la leche se desplaza mucho más lento que las demás. Y cuando el nivel es más alto, ya se forma una especie de gel muy espeso o se forman grumos y en ocasiones sale sangre. Para la realización de esta prueba se necesita mucha observación para ver las diferentes reacciones que toma y en caso de una infección poder actuar a tiempo. El siguiente ejercicio consiste en medir la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura antes y después de hacer ejercicio. Los datos recolectados fueron los siguientes. Antes de realizar el ejercicio, el joven tenía una temperatura de 36.5 grados centígrados y después fue de 37.5 grados centígrados. La frecuencia respiratoria antes de hacer el ejercicio fue 15 respiraciones por minuto y luego de este fue 40 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca fue de 73 pulsaciones por minuto y luego fue de 80 pulsaciones por minuto. De esta manera reconocemos que este ejercicio de cardio activa el sistema circulatorio y mejora la aportación de oxígeno a los órganos. Vamos a ver la leucosis bovina enzootica. Entonces lo que vamos a observar con esta enfermedad es qué pruebas podemos utilizar para diagnosticarla, tanto con el animal vivo como con el animal ya muerto, es decir, con una necropsia. Para iniciar, pues vamos a iniciar explicando qué es la leucosis bovina enzootica. Esta pues es una enfermedad viral de tipo neoplásico, el cual pues afecta principalmente al ganado lechero y se caracteriza por desarrollar cierto tipo de tumores malignos en el tejido linfático. La causa de esta enfermedad puede ser por una linfocitosis, la cual pues es una alteración de los linfocitos en la sangre y la aparición de neoplasias o tumores. También pues de manera subclínica vamos a tener que va a haber una disminución de la producción de leche y lo cual pues también va a predisponer a la aparición de enfermedades secundarias. Esta enfermedad se puede transmitir de vía horizontal y vertical, como de vía horizontal por contacto directo en la reproducción o por vía iatrogénica, en la vertical por vía intrauterina o por la ingesta de leche o calostro como tal.
Dentro del diagnóstico tenemos que, por el diagnóstico convencional, tenemos que por la prueba ELISA, el cual pues esta es una prueba que detecta como tal los antígenos o anticuerpos causados por el virus. Esta prueba se puede hacer en la tercera o 12ª semana de haber iniciado como tal la enfermedad. En esta semana ya podemos encontrar antígenos del virus. Por diagnóstico rápido podemos encontrar un PCR, el cual detecta el provirus, el cual detecta el provirus presente en los leucocitos que estén infectados. Esta se puede hacer a la 5ª o 7º día. También podemos hacer un análisis histopatológico, el cual pues de una biopsia, la cual pues va a consistir en retirar una porción de ese tejido afectado o de ese tumor afectado y enviarlo al laboratorio para que este pues sea revisado, para que se haga un estudio de las células afectadas en el microscopio. Otras muestras que podemos recolectar para enviar sería pues sangre, que nos serviría para los diagnósticos anteriores o las muestras anteriores, secreción nasal, uterina, semen, calostro, muestras de los linfonódulos, la prueba IDAC, la cual pues es una prueba de inmunodeficiencia en gel de agar, la cual se basa pues en una reacción de antígenos anticuerpos. Y ya pues cuando el animal esté muerto pues se le puede hacer una necropsia, la cual aquí podemos observar tumores en el riñón, como tal tumores en el ovomaso, tumores en el vaso, tumores aquí como tal en el útero, toda esta cantidad de tumores que causa la leucosis. Entonces lo que se hace en la necropsia es retirar una porción de esto, en dado caso que no se supiera qué tipo de enfermedad es aún, se retira un pedazo, una porción de este tejido, se puede, ojalá sea de uno de los más afectados. Lo que se procede es a envasarse en un recipiente con formol y enviarse lo más pronto posible al laboratorio para que nos hagan una necropsia como tal de la patología. Se debe tener en cuenta que para esta enfermedad no existe tratamiento. Es una enfermedad que el bovino que esté afectado, la solución pues será básicamente eliminarlo, apartarlo, aislarlo y posteriormente será eliminado porque no tiene tratamiento como tal. A la hora de tomar una muestra se debe tener en cuenta nuestra seguridad primordialmente. Para ello debemos utilizar un brete. Algún compañero nos debe en lo posible ayudar, ya sea para sostener el animal o para sostener su cola. En lo posible que estuviera el dueño del animal para tenerlo un poco más tranquilo. Después de tener los materiales previamente listos, se debe proceder a hacer una esterilización de la zona. Para ello utilizamos alcohol y gasa. Se debe limpiar posteriormente la zona para proceder a hacer extraída la muestra con el vacutainer y la aguja. Debemos tener en cuenta que no puede ser una aguja ni muy gruesa ni muy delgada, ya que nos puede afectar la vena. Para ello vamos a utilizar una aguja número 16. Posterior a ello procedemos a hacer la toma de la muestra. Para ello se hará una palpación de la vena en la línea media, justo al caudal de la inserción de los pliegues de la piel de la cola a nivel del espacio entre las vértebras coxígeas. Se debe proceder a insertar la aguja craneal a la protuberancia ósea del proceso laminar en la línea.
a una profundidad aproximadamente de unos 8 a 12 milímetros en un ángulo recto, hasta que la sangre empiece a brotar por completo, como se muestra a continuación. Después procedemos a poner nuestros tubos de laboratorio, ya sea con aditivo o sin aditivo, dependiendo la muestra que necesitemos. Para recolectarla debemos empujar un poquito para que este haga su efecto de vacío y nos ayude a recolectar la muestra por sí solo. Después de haber recogido nuestra muestra correctamente, se procede a roturar. Se debe marcar con el número del animal, nombre de la finca, nombre del propietario y tipo de examen que vamos a enviar al laboratorio. Se debe poner la muestra previamente identificada en una cajita de icopor, preferiblemente si se puede con hielos para mantener la cadena de frío, o si mantener la cadena de frío si se va a demorar un poquito en llegar al laboratorio. De no ser así, se debe enviar lo más pronto posible al laboratorio, especificando el examen que queremos solicitar, para evitar que haya una hemólisis de nuestras muestras. Tenemos un caso de un bovino, el cual pues tiene un alto grado de infección en el útero. Lo que se procede a hacer es inyectar un antibiótico en la vena yugular. Entonces, ¿qué queremos saber? Este antibiótico, o cuál es el recorrido que hace este antibiótico hasta llegar como tal pues al órgano afectado, que en este caso sería el útero. Para saber esto, vamos a proceder a inyectar en la vena yugular. Pues de la vena yugular este antibiótico va a pasar pues a la vena cava craneal. De la vena cava craneal va a pasar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho va a salir y va a salir a las arterias pulmonares. Después de estar en las arterias pulmonares, va a ir a los pulmones, donde todo esto pues es oxigenado, la sangre es oxigenada. Va a salir a las venas pulmonares, donde va a regresar nuevamente al corazón por la aurícula izquierda y va a salir por el ventrículo izquierdo. Después de salir por el ventrículo izquierdo, va a ir a la aorta descendente. Después de estar en la aorta descendente, este se va a ir hacia el hiato aórtico. Este hiato aórtico pues es un orificio por donde pasa la aorta por el diafragma. Después de pasar como tal por el hiato aórtico, procede a pasar por la aorta abdominal. Después de pasar por la aorta abdominal, este va a proceder a pasar a la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que sería esta arteria ilíaca hipogástrico, la cual el antibiótico pues va a pasar a la arteria uterina y posteriormente a la arteria ovárica. Lo que es la arteria uterina y la arteria ovárica van a tener unas ramificaciones como las vemos aquí. Estas se llaman ramas tubóricas, ramas ováricas y ramas ureterales. De estas ramas pues vamos a tener una derecha y una izquierda. Después de estar en estas arterias, pasa a las arterias arqueadas, que serían estas como tal, las pequeñitas arqueadas, pues por lo que están arqueadas, la venita es arqueada. Después de estar aquí, va a pasar a las ramas anteriores y posteriores. El antibiótico pasa a las ramas anteriores y posteriores, donde pues van a recorrer como tal el útero. Posterior a ello, va a pasar a las arterias
Después de pasar a las arterias arqueadas, como tal van a pasar a las arterias radiales, las cuales por último la van a llevar al lumen uterino. Y por último a los capilares, que son los que van a absorber como tal el antibiótico. Y como sabemos, pues este tuvo una vía de entrada, pero también tiene que tener una vía de salida, o sea, una vía de excreción. Esto posteriormente pues va a ser eliminado ya sea por vía hepática o vía renal.